presencia de Dios día y noche. Y como decimos en este tiempo, aleluya, cuando las papas queman, ¿a quién vamos? Amén. Cuando las papas queman, ¿a quién vamos? Al hombre de Dios, al hombre que está día y noche en la presencia de Dios. Aleluya, aquel que tiene una respuesta, aquel a cual el Señor ya le avisó que usted iba a ir a verle con grande necesidad y él ya tenía la respuesta en su boca. Aleluya. Cuando partió el pastor Miguel Solano, gloria al Señor, le cuento a los hermanos siempre, algunos no le conocieron, hoy venía contándole a los hermanos algunas cosas, gloria al Señor. Aquella noche estuve tan preocupado, tan afligido, porque mi pensamiento era, ahora se fue el último de aquellos hombres, gloria al Señor, porque yo lo viví. Mi hermano ya estaba ciego, gloria al Señor, yo fui a visitarle y él me estaba esperando en la vereda. El Espíritu de Dios me dijo que vos ibas a venir. Aleluya. Una aflicción en mi corazón, porque digo, yo no le llego ni siquiera a desatarle encorvado la correa de su calzado. Gloria al Señor. Personas de las cuales el mundo no era digno, dice esta palabra. Como ya el mundo, gloria al Señor, no le pertenecía más, el Señor le llamó. Aleluya, venimos, ya no soy digno de estar allá, gloria al Señor, aleluya. Pero ahora ese Espíritu Santo que estaba en el pastor Solano, que estaba en Juan el Bautista, que estuvo en Elías, gloria al Señor, está para su iglesia en este tiempo. Créalo en esta mañana, sea lleno de la gracia, cambie tu forma, gloria al Señor, comienza a vivir una nueva esfera, espiritualmente hablando. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Este Juan, gloria al Señor. Aleluya. Él no tenía dinero para comprarse ropa ni comprar alimento, pero él estaba ejerciendo el ministerio al cual Dios le había llamado. Aleluya. Era tan grande la gracia que había en esta persona que hoy ya no sucede lo que sucedía en aquellos días. Gloria al Señor, gloria a Jesús, aleluya. No es porque la gente ya no crea, a nosotros nos está faltando gracia. Los obreros nos está faltando gracia. ¿Qué dice esta palabra? Cuando venían a bautizarse, antes de tocar el agua, confesaban sus pecados sin que nadie le diga nada. Denle gloria en esta mañana. Hoy viene, se bautiza así, y doy gracias a Dios porque los hermanos me recibieron, gloria al Señor, y bueno, ahora pues, yo estoy acá y van a cambiar las cosas. Si todavía encima, como que Dios, gloria al Señor, nos necesita, como que nosotros somos indispensables. Déjeme avisarle algo en esta mañana. Yo soy el que necesito de Él. Usted necesita de Él, gloria al Señor, para cambiar tu vida trágica que usted está viviendo, caótica, amargada. Gloria al Señor, no encuentra un sabor para seguir viviendo. Yo soy el que necesito. Aleluya, gloria al Señor. Qué precioso es el Señor. La hora está pasando, me dieron 20 minutos. Vamos a estar de pie. Yo quiero cantar en esta mañana. Y con el permiso de los hermanos vamos a orar también. Ven, hermanos. Gloria al Señor, porque después sigue el trabajo. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a cantar este himno. Gloria al Señor. Anoche cantamos. No nos acordábamos mucho la letra, pero hoy vamos a acordarnos en el nombre del Señor. Y si alguno conoce, cante en esta mañana. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren el manto de Dios? Gloria a Jesús. Usted sabe que cuando Elías necesitaba un sucesor, gloria al Señor, no encontró a ninguno ahí a su alrededor. Amén. En la escuela de los profetas no estaban, gloria al Señor. El Señor le llamó, gloria a Jesús, allá en la cueva y le dijo: anda, Elías, y ungí a Eliseo. Amén.
que está arando con 12 yuntas de bueyes. Ahí estaba el sucesor de Elías. Gloria a Dios. Los hombres que estaban en la escuela de la profecía, gloria al Señor, se pararon en una altura cuando el hombre de Dios iba a ser quitado. Y le dijeron a Eliseo: gloria al Señor, usted sabe que iba a ser quitado el hombre de Dios. Sí, sí, pero no digan nada. No me distraigan. Aleluya. Gloria al Señor. Y llegó el momento con el Señor que Elías tenía que ser arrebatado. Qué precioso, hermanos. Qué precioso, ¿no, hermanos? El año pasado partió un pastor allá en la provincia de Formosa y me contaban sus allegados, porque somos amigos, gloria al Señor, cómo partió el hombre de Dios. Él le dijo a la hermana temprano: hermana, esposa, prepárame un revino. Al mediodía vamos a comer un fideo casero. Y a la tarde vamos a hacer una oración juntos porque me voy con el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Llegaremos a esa altura, hombres de Dios. Llegaremos a esa altura, hombres de Dios. Aleluya. Bueno, le dijo Elías a Eliseo: me tengo que ir. ¿Tienes alguna otra petición? Algo que pueda hacer antes de que me vaya, porque me están esperando. Aleluya. Sí. Sí. Elías, gloria al Señor. Yo necesito que eso que está en usted, el doble necesito. Eso que está en usted, el doble, porque no voy a poder seguir. ¡Aleluya! Elías, el doble, porque no voy a poder seguir. El enemigo se levantó, el trabajo es grande, la mies es mucha, las almas se están perdiendo. Quiero una doble porción de tu espíritu. Aleluya. Aleluya. Cuando Elías terminaba, ayúdeme a cantar que sin voz. Su tarea terrenal, Eliseo expresaba su deseo celestial. Cante. Que tu mano caiga en mí. Aleluya. Que tu mano caiga en mí. No que le ves a la basura. Una porción de tu espíritu. Que tu mano caiga en mí. Como un torbellino al cielo, Elías fue arrebatado, y Eliseo desde el suelo contempló al maestro amado. Que tu mano caiga en mí, que tu mano caiga en mí. Reciba unción en esta mañana. Aleluya. Que tu mano caiga en mí. Que tu mano caiga en mí. Que tu mano caiga en mí.
Si me vieres al partir y vinieres, acérquense, hermanos, vamos a orar por ustedes. en verdad, Dios, dile al Espíritu Santo en esta mañana. Hay una